En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas, sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: «¿46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. ¿Qué tal, hermanos? Feliz domingo. En este tercer domingo de Cuaresma nos invita a la Iglesia a que hagamos un buen examen de conciencia, ¿no? ¿Qué me mueve en lo que me muevo? ¿Qué me mueve cuando me muevo? Porque pudiera pasar que al escuchar este pasaje encontrarás el pretexto perfecto para seguir siendo un violento, para tus cabreos, para los momentos en los que te enciendes, ¿no? Y que fuéramos demasiado rápido y demasiado superficiales y dijéramos: si Jesús la emprende a latigazos con las personas que están negociando en el templo, en la casa de su Padre, eso quiere decir, oye, pues que a mí ¿qué me va a decir el Señor? Muchas veces me puedo dejar llevar por la irascibilidad, porque bueno, el mismo Jesús se enfadaba, ¿no? No vayamos tan rápido, porque la relación de Jesús con la violencia es muy especial, es misteriosa, y yo ahora mismo la dejaría en una pequeña incógnita, igual luego la visitamos, ¿no? Hay una relación especial entre Jesús y la violencia. ¿Cuál sería también pues la posibilidad, la otra tentación, ¿no? Si la primera es decir, si Jesús es violento, pues yo también. Segunda tentación. Aquí lo que pasa es que estamos viendo la contraposición entre la espiritualidad y la religión. Y entonces, pues ¿qué parecería? Que la espiritualidad es lo bueno, la religión es como una estructura que nos obligamos a tener, pero una construcción humana en realidad pues para los poderosos, ¿no? Para que yo tenga que hacer lo que me dicen los curas. Entonces, esta contraposición también es falsa. Y por muchos malos curas que te hayas encontrado en la vida, todavía no anulan la absoluta necesidad de la religión. Y como la buena espiritualidad no se puede vivir si no se vive allí donde Dios la ha querido fundar. Religión es, digamos que, el modo en el que puede ir tomando forma la espiritualidad que Dios funda en ti y en mí. Porque espiritualidad, piénsalo bien, hay de muchos tipos. El diablo es un espíritu malo, requete malo, malísimo, que no puede ser más malo que el malo de cualquier película que hayas visto, aunque represente al diablo. El diablo es espíritu y tiene vida espiritual. Lo que pasa es que es una vida que es una muerte. Y lo que quiere es destruirlo todo. Y si Dios se lo permitiera, en un segundo nos aniquilaría a todos como el gran Satán. El diablo, príncipe de la mentira, no quiere que hablemos de él y quiere que nos sonrojemos como si estuviéramos hablando de una superstición de la Edad Media, pero en realidad, cuando contrapones religión y espiritualidad, qué rápido caes o caemos en la superstición y en tantas cosas. ¿Por qué? Porque la religión es como
el órgano en el que la espiritualidad puede realmente hacer sístole diástole y contrastar con los demás qué tal estoy viviendo. Y la fe encarnarse. La espiritualidad, decir espiritualidad, todavía es decir poco. Por ejemplo, espiritualidad es la envidia. Es una forma de espiritualidad, es un espíritu. Es, a ver, enséñame dónde está la envidia. Espiritualidad es el cariño. Espiritualidad es la melancolía. Los sentimientos que tienes, pues espiritualidad una tras otra. Pero, lo que Dios ha venido a fundar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en este domingo podemos, a la luz de las lecturas, la primera, por ejemplo, es muy especial, porque en ella Dios recuerda el código de conducta que dio al pueblo de Israel, se lo recuerda en los metros finales, a 100 metros de que entre en la Tierra Santa, en la Tierra Prometida, y dice, a ver, que te he rescatado, que te he conducido, que te he acompañado en procesos, porque si no, no ibas a aprender, procesos en los que yo te he ido revelando milagrosamente y rodeado de alimentos de ángeles, del pan de los ángeles, te he ido revelando mi voluntad y cómo quiero que vivas. Haz esto y vivirás. Reflexiona e intenta vivir así, sin envidiar, sin robar, cuidando, honrando a tu padre y a tu madre, sin utilizar mi nombre en falso, te dice Dios, santificando las fiestas. Estos mandamientos que yo te doy son manifestaciones del amor que te tengo y del amor que me deberías tener. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que la religión se puede ir vaciando de esta fuente de espiritualidad que es Dios, de este amor, y llenarse de espiritualidades varias, ¿no? En el fondo, la religión puede ser estructura para una gran idolatría, porque también hay muchos tipos de religión. De hecho, el ser humano es un ser religioso. Esta semana nos han estado hablando, ya los medios de comunicación se han atrevido a llamar a muchas de las prácticas que venimos haciendo desde hace un año teatrillo pandémico, teatro pandémico. ¿Por qué? Pues porque sin querer, junto con medidas absolutamente necesarias, se han colado otras, pues que en realidad dan aparente seguridad, aparente, pues eso, pero que en el fondo es un teatrillo. Y los propios medios de comunicación, el otro día lo leía, no sé si era en El Mundo o en El País Digital, pero que hablaban del teatrillo pandémico y decían, no, mejor eso que nada porque nos mantiene en tensión. Pero en el fondo es una especie de religión que me da una falsa seguridad, una sensación de seguridad, pero que no está contrastado con la verdad, con la realidad, ¿no? Bueno, se trata de, oye, con paciencia ir purificando y ver qué es lo que sí y qué es lo que no. Lo digo porque es una estructura religiosa cuando no se compadece de la verdad, pero tú dices que viene bien por lo que sea. No lo digo, lo decía a modo de ejemplo. ¿Qué me mueve cuando me muevo? Cuando Jesús entra en el templo y, pues eso, la emprende con los cambistas, con los bueyes, con las palomas. Mi casa será casa de oración. ¿Frente a qué nos está colocando? Está llamando la atención acerca de una serie de pegatinas que nos vamos poniendo, de insignias, pero que no son lo que Dios ha venido a fundar, ¿no? Ni la buena religión, ni la espiritualidad buena de la que ésta tiene que nacer. Por ejemplo, el ritualismo. Ya me he quitado la misa del domingo. O, bueno, hay que confesarse una vez al año. ¿Cuáles son los mandamientos? Pues los mandamientos de la Iglesia o los mandamientos de Dios son pam, 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 pam. Una serie de ritos. Oye, ¿te has lavado las manos o no? ¿Has hecho el lavatorio en la celebración de la misa? Una serie de ritos que son necesarios si se viven bien. Pero cuando se vacían de contenido es como aquella persona que recita un poema de amor sin estar enamorado. ¿Cuánto tiempo lo hará? ¿Hasta qué punto lo hará y con qué convicción? Claro, si no estás enamorado. Me acuerdo en el coro que no cantábamos igual las canciones que nos gustaban en el coro universitario que aquellas que nos imponía el director porque tenía sus rarezas. Como todos tenemos nuestras, cada uno tiene sus cada unadas, pues él tenía las suyas que eran básicamente elegir canciones insufribles. Pues no las cantábamos igual que las típicas canciones populares que llegábamos a ellas con verdadero gusto, ¿no? Y llegaban mucho más al público. Pues esto es lo que pasa con el ritualismo, ¿no? Que nos da es una carcasa que da aparente tranquilidad, tranquiliza la conciencia, pero que no sirve para vivir, porque es un poema de amor sin amor.
Otra posibilidad, el moralismo. El moralismo, pues también, prácticas de éticas, que rápido nos apuntamos unos a otros con fariseísmo total. Este no hace esto, este no hace lo otro, esto tú tendrías que hacer esto mejor, yo tendría que, es que yo tendría que. Y esos moralismos, en realidad, pues también dan aparente sensación de bondad, pero si están desprovistos de la raíz, que es el para qué hago las cosas, qué me mueve cuando me muevo, si participo de la intención de Dios, pues se queda eso, en acciones buenas, pero sin el bueno, en estar en las cosas de Dios, pero sin Dios. Puedo también hacer las cosas de Dios por miedo al castigo. Esto se da también con relativa frecuencia, ¿no? Tenemos cierta sensación ya de serie, igual es por el pecado original. A veces tenemos cierta sensación de que le hemos fallado a Dios y de que está enfadado. Vamos a intentar aplacar su ira. Tantas religiones funcionan así, intentando aplacar la ira de, claro, esa es la espiritualidad, Dios está cabreado. Posibilidad también, la superstición. Yo te doy esto, no sé cómo funcionas exactamente, pero sé que si te pongo una velita en el pilar aprobaré los exámenes o mi nieta las oposiciones. Si te prometo tal cosa, tú me darás tal otra. Y en el fondo son relaciones utilitaristas con Dios. La superstición no busca lo que Jesús está defendiendo cuando coge el látigo. Ya se ve a dónde quiero llegar. Jesús está defendiéndote cuando coge el látigo, incluso si lo emplea contra ti, porque, bueno, esa fue, por ejemplo, la experiencia de Pedro en ese seguimiento con Jesús, que tantas y tantas veces Pedro le deja entrar con humildad en su corazón y que Jesús emplee el látigo contra todas esas cosas que no son lo que Jesús quiere fundar en él, que es una buena espiritualidad. ¿Y cuál es la espiritualidad? El Padre Nuestro. La relación con el Padre. El moverte en la religión como en la casa de tu Padre, como Pedro por su casa, silbando y sin tener que andar pues pidiendo permiso o con miedos a que te caiga un rayo si te portas mal. Es un lugar donde existe el perdón porque existe un Padre misericordioso, donde se practica de manera, uno se esfuerza y aprende a practicar de manera excelente los mandamientos, pues porque sabe que pase lo que pase se le valora a él por ser quien es, no por las cosas que hace. Pero al mismo tiempo hay un gozo muy grande en ir actualizando aquello que eres. Y es que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Jesús está defendiendo el templo que eres, el templo que somos. Ese templo que es su cuerpo y que resucitó, que levantó el Padre al tercer día, o él mismo, porque el Hijo también es Dios. Pues que el Señor nos conceda esta gracia de sabernos verdaderamente hijos, de saber que Jesús está empleando el látigo para sacarnos de todo aquello que Él no ha venido a fundar, para reintroducirnos de nuevo en la casa del Padre, en la relación con Dios. Que así sea. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.